y Dios nos ha permitido crecer en la ciudad, nos ha permitido crecer en número y también nos ha permitido poder viajar y de esta manera poder visitar a otras congregaciones, y le damos gracias al Señor por eso. Amén. Eso es en resumidas cuentas quién soy yo. Me acompaña, el pastor por el que siempre vengo a Buenos Aires, el pastor Ariel Toledo, ¿verdad? En la casa de él siempre estoy, tenemos una linda amistad ya de hace varios años y estamos trabajando juntos también hace ya varios años. Y también me acompaña el señor Gonzalo Mancilla, él es de mi congregación, él está en el área de la intercesión allí trabajando a full, así que ahí estamos sirviendo al Señor y felices de poder estar aquí con usted. Así que ya más o menos sabe quién soy yo. Vamos a compartir la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, por favor. Esta es una historia por demás popular. Seguramente usted la leyó 1000 veces. Solo quiero afirmar algunos puntos que aparecen aquí. Lucas capítulo 8, y vamos a leer desde el verso 22. Y dice la palabra del Señor: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Solamente hasta allí. Quiero compartirte algunas cosas que yo entendí a través de esta historia. La Biblia dice que un día el profeta Jonás se metió en una tormenta por causa de su desobediencia. Y la Biblia también dice que los discípulos de Jesús se metieron en una tormenta por causa de su obediencia. Y entonces uno dice: si a los que obedecen y a los que desobedecen les va igual, ambos pueden terminar en una tormenta. ¿Para qué obedecer? La diferencia siempre será el recurso sobrenatural con el que cuenta aquel que está parado en obediencia. Hay un recurso sobrenatural que proviene del cielo, que te lo da Dios, de tener la certeza y la seguridad en tu corazón de que Dios está contigo, de que Dios te va a sacar del problema, de que Dios te va a levantar y que vamos a ver la gloria del Señor. Jamás será lo mismo entrar en una tormenta bajo estados de desobediencia y saber que el cielo se cerró y que no contamos con recursos para accesar al trono de Dios y desatar el favor de Dios. He visto gente en medio de la crisis, en medio de la tormenta, con una sonrisa en sus labios porque tienen la certeza y la seguridad de que Dios los va a sacar de ese lugar, de que algo soberano va a suceder y la gloria del Señor se verá en ese lugar. ¿Está de acuerdo? Recuerdo hace un par de años atrás, yo estaba viajando a otro país a predicar. Y de pronto me gusta a mí llevar todo ordenado, todo armado, qué mensaje voy a dar, cuántos días son y cuántos mensajes son. Yo trato de tener todo ordenado. Y cuando yo iba de viaje, escuché que el Señor me dijo: te cambio el mensaje.
Y a mí no me gustan esas cosas. Yo trato de ser siempre cuidadoso en eso y estar seguro de lo que voy a dar, ¿verdad? Yo trato de ser responsable en eso. Y yo le planteé al Señor, a mí no me gusta ese chiste, ¿verdad? No me cambies ahora. Yo necesito la certeza y la seguridad. Mira, yo llegué a aquella congregación y yo llegué un día y al otro día en todos los noticieros del mundo se contó que desapareció un avión en pleno vuelo cargando, llevando consigo a todo un plantel de jugadores de fútbol. 11 de esos tripulantes, entre los directores técnicos y el cuerpo que asistía, 11 de esas personas que luego murieron, congregaban en la iglesia a la que yo fui. Y yo llevé todo un mensaje de gozo, de alegría, de levantar ánimos. Y la iglesia estaba en la más profunda consternación, afligidos. Ellos se encontraban mal. Y yo entendí lo que Dios me dijo de cambiar el mensaje. El Señor me dio los mensajes, pudimos orar, estuvimos unos días allí ministrando y los ánimos cambiaron un poco. Pero yo recuerdo que el tema de conversación nacional era la muerte de estas personas. Y donde tú te acercabas, todo el mundo hablaba de eso. Y yo me sentaba en la mesa a comer con pastores y todos hablaban de eso. Y de pronto una pastora me dijo a mí: ¿y usted en qué se vuelve a su país? Y yo le dije: vuelvo en avión. Y me dijo: ¿y no tiene miedo que el avión se caiga? Y yo sentí que me metieron el miedo en el corazón. Y entonces yo le dije al Señor: Señor, si el avión se va a caer, dímelo ahora para que yo esté listo. Si tú me dices que no vayan, yo me voy caminando, no tengo problema. Algún día llegaré, pero llegaré, ¿verdad? Vivo, pero llegaré. Entonces yo le dije al Señor: dime cómo es esto. Y Dios no me hablaba. Y yo seguía orando porque la gente me seguía metiendo miedo en la cabeza. Y me decía: yo que usted cambie el boleto, yo que usted me voy por tierra, porque mira que la cosa está difícil. Y yo tenía tanto temor a esto. Y yo oraba y oraba y le decía al Señor y seguía orando. Recuerdo que cuando estaba en el aeropuerto, subí las escalinatas, me senté en el asiento del avión, me puse el cinturón y dije: Señor, estoy en tus manos. Ya de aquí no se sale, estoy en tus manos y que sea tu perfecta voluntad. Yo recuerdo tan claro que el Espíritu Santo me habló al oído y yo recuerdo que me dijo: de esta también saldrás. Esa palabra me dio tanta fe y tanta seguridad que hasta me pude dormir en el vuelo, cosa que yo jamás nunca hago en mi vida. Pero yo descansé en la palabra que Dios me había dado. Jamás será lo mismo entrar en una tormenta, en un completo estado de desobediencia, a hacerlo en un estado de obediencia. Cuando tú sabes que cuentas con un recurso sobrenatural, que el cielo está a tu favor y que no importa lo que venga, Dios cuidará de ti, Dios guardará de tu vida, Dios te sostendrá en medio de la adversidad y allí también podrás ver la gloria de Dios en todo. Entiende eso, ¿verdad? Dice la Biblia que los discípulos entraron en una tormenta por causa de su obediencia. Jesús les dijo: pasemos al otro lado, y ellos se lanzaron a la aventura de obedecerle al Señor y terminaron en una feroz tormenta. Quiero que entiendas esto: la tormenta de un cristiano puede ser provocada por el diablo, pero siempre será controlada por Dios. Mira, yo le puse como nombre a esta enseñanza: la tormenta de un cristiano. Mira, la tormenta de un cristiano puede ser provocada por el infierno. Hay gente que me dice: yo tengo la certeza de que lo que yo estoy viviendo es del diablo. Yo tengo la seguridad de que el diablo me lanzó con ferocidad. Yo tengo la total seguridad de que el diablo está detrás de todo lo que a mí me está sucediendo. Hay gente que me dice a mí: mira, quiero que ores para que Dios te muestre por qué puerta entró el diablo a mi casa. ¿Quién es el que le abrió la puerta en mi casa?
Y hay mujeres con el sartén en la mano diciendo: dime si es mi marido, le parto el sartén en la cabeza, ¿verdad? Dime por dónde se metió el diablo, porque yo quiero tomar asunto en esto. Yo aprendí algo, señores. Cuando Dios te pone frente a algo más grande que tú, Dios no está buscando destruirte, sino desarrollar un mayor nivel de confianza. Es allí donde tú te paras en medio de la adversidad y tú le dices: bueno, yo voy a creer en Dios, voy a confiar en Dios, me voy a abandonar en sus manos y voy a estar seguro de que si Dios está conmigo, esto tiene que terminar bien. Señores, porque hay tormenta que las provoca el infierno, pero Dios está por encima del problema. Dios está por encima de todas las cosas. Jamás será lo mismo entrar en una tormenta, en un estado de desobediencia, haber cortado lazos con el cielo y enfrentar tragedias en la vida, que hacerlo en un estado de obediencia. Tú caminas por la vida bajo la certeza y la seguridad de que Dios cuida de ti. ¿Está de acuerdo? Mira, la tormenta de un cristiano puede ser provocada por el diablo. De hecho, en esta historia se puede percibir la presencia del infierno. Mira, Jesús se mete en una barca y con él sus discípulos. Yo me imagino al diablo pensando: no tengo una mejor oportunidad que esta. Esta es mi oportunidad. Mato al Hijo de Dios, mato a los discípulos que están con él y se terminó el plan de Dios. Dice la Biblia que los que acompañaban a Jesús eran expertos pescadores, personas entrenadas en alta mar, hombres que habían experimentado la ferocidad del mar, pero aquí los encuentras temblando de miedo, porque la tormenta no era normal. Lo que estaba sucediendo aquí tenía una connotación espiritual. Lo que estaba sucediendo aquí era provocado por el mismo infierno. Hay tormentas en un cristiano que pueden ser provocadas por el infierno, pero créeme, Dios está en el control de todo. Cada vez que Dios te pone frente a algo que es más grande que tú, Dios no está buscando destruirte, sino desarrollar en ti un mayor nivel de confianza. Es cuando tú te levantas y tú dices: yo voy a creer en Dios, y se acabó. La palabra del Señor dice que 2 veces el pueblo de Israel estuvo frente a la tierra prometida. La primera con Moisés, la segunda con Josué. Con Josué la conquistaron, pero literalmente dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, Josué hablándole al pueblo, diciéndoles: delante de vosotros está la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, y como vosotros ya sabéis, allí habitan los hijos de Anac. Los hijos de Anac básicamente eran los gigantes. Dios le estaba diciendo: esa es la tierra que van a conquistar, esa es la tierra que fluye leche y miel, pero no les voy a mentir, no les voy a ocultar la verdad, allí hay gigantes. La primera vez cuando Moisés mandó los príncipes, regresaron con la noticia de que había gigantes y escandalizaron al pueblo y todo el mundo lloró. La segunda vez Dios le estaba diciendo: está bien, en la primera no les conté, ahora les cuento. Hay gigantes, allí hay gigantes, hay hombres de gran estatura, pero con vosotros está Jehová. ¿Sabes que eso a mí me enloquece la vida? Porque cada vez que Dios te pone frente a algo que es más grande que tú,
Dios no está buscando destruirte, sino desarrollar en ti un mayor nivel de confianza. Cuando tú le dices al Señor, yo quiero desarrollar mi fe, Dios pondrá gigantes delante tuyo. Vendrán situaciones en tu vida que te llevarán a desarrollar un tipo de fe capaz de enfrentar la adversidad y la ferocidad de los tiempos y plantarte firme delante del Señor y decir, como una vez dijo Job cuando su esposa lo miró y le dijo, ¿aún conservas tu integridad? ¿Sabes que la palabra íntegro o integridad quiere decir el que lo tiene todo? Y dice la Biblia que Job lo había perdido todo, pero él estaba como si lo tuviese todo. Su esposa le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le contestó, yo sé en quién he creído y sé que mi Redentor está vivo. Lo que él estaba diciendo, señores, yo estoy seguro de que no comeré el polvo de la derrota. Yo sé que Dios está de mi lado, que tarde o temprano esto va a cambiar, que los vientos serán favorables, que me levantaré en medio de la adversidad y aunque comencé en derrota, terminaré en gloria y en victoria, porque Dios está al control de todo lo que sucede en mi vida. ¿Está de acuerdo con eso? Tenemos que desarrollar un mayor nivel de confianza. De eso está hablando aquí. La Biblia dice que los discípulos se metieron en aquella barca. Verso 22 dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. La tormenta de un cristiano puede ser provocada por el diablo, pero siempre será controlada por Dios, siempre. Y ese es el recurso legal con el que contamos para enfrentar la vida, para salir adelante. Cuando la gente te dice, no entiendo, viviendo en la crisis que vivimos, con los problemas que ya tienes, ¿cómo te atreves a sonreír? ¿Cómo te atreves a mostrarte bien en la vida? ¿Cómo es que puedes enfrentar o creer que puedes? Y ahí es donde recordamos las palabras de Job. Yo sé en quién he creído y sé que mi Redentor está vivo. Yo sé que voy a salir adelante. Yo sé que a Dios le sobran recursos para levantar mi vida y sacar mi vida del lugar donde me encuentro y trasladarme a lugares de bendición y de privilegio. Eso es algo que no cualquiera cuenta. Mira, necesitamos desarrollar un mayor nivel de relación con Dios para poder acceder a los beneficios de esa relación. Usted no puede ser un cristiano descuidado, que nunca ora, que nunca lee la Biblia, su relación con Dios es un poco rara, y pretender que el cielo se abra a su favor. No funciona así. ¿Sabes que la Biblia dice que Dios le habla al profeta y le dice, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón, y ya no me llamarás más mi Señor, sino que me llamarás mi marido? Eso quiere decir que la relación cambia. Quiere decir niveles de relacionamiento. La relación estaba cambiando entre el profeta y Dios, y por eso es que Dios le dice, ya no me llamarás más mi Señor, y ahora me llamarás mi marido. Es interesante lo que está pasando en esta historia. La Biblia literalmente dice que los discípulos se metieron en aquella barca. ¿Sabes que el verso 23 literalmente dice que Jesús se durmió? Yo no encuentro un ejemplo más claro en toda la Biblia de lo que se llama descansar en su palabra. Porque Jesús dijo, pasemos al otro lado, paso siguiente, se acostó a dormir. Jesús dijo, pasemos al otro lado, paso siguiente, se acostó a dormir. Yo no encuentro un ejemplo más claro en toda la Biblia de lo que llamamos descansar en su palabra.
Señores, hay gente que tiene palabras proféticas, tiene empapelada su habitación de las palabras que el Señor le ha dado, pero todavía están temblando como una hoja en otoño cuando el infierno les sacude la barca. Todavía encontramos personas que cuestionan a Dios, preguntan. Mira, llegó el momento de desempolvar aquellas viejas promesas, recordar lo que el cielo te ha hablado, y si lo único que te queda es una palabra de Dios, agárrate con toda tu fuerza, porque Dios no falla, porque Dios no miente, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios lo soltó sobre tu vida, Dios tiene el poder para cumplirlo. Señores, cuando el cielo te da una palabra, recuérdala todos los días, agárrate de eso todos los días y pelea contra lo que sea, creyendo que si el cielo lo dijo, todo lo creado se sujeta a la voz del Creador. Todo lo creado se sujeta a la voz del Eterno. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. ¿Está de acuerdo con eso? Tú tienes que creer de esa manera. Mira, todavía hay gente que teniendo promesas tremendas de parte del Señor, dudan de Dios, cuestionan a Dios, buscan soluciones alternativas, mágicas, pensando si tal vez Dios falla o a lo mejor Dios se olvida de aquello que me prometió. Señores, pasarán los años y Dios todavía se acuerda de lo que soltó sobre tu cabeza, de lo que declaró sobre tu cabeza, porque Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. La Biblia dice que Jesús suelta una palabra. Esto no era una sugerencia. No le dijo: muchachos, subamos a la barca y veamos si tal vez podemos pasar para el otro lado. No dijo: tengo un sueño loco, me gustaría cruzar. Él dijo: pasemos al otro lado. Eso era una orden. Eso no tiene nada que ver con deseos o sueños locos. Eso era una orden de Jesús: pasemos al otro lado. Paso siguiente, la barca comenzó a agitarse, pero Jesús estaba durmiendo, porque yo entendí algo que quiero compartirlo contigo. Ninguna tormenta pondrá jamás nervioso a Jesús. Pensé que se iba a emocionar. Le doy otra oportunidad. Hay gente que atraviesa problemas y circunstancias difíciles en la vida, que la vida les pega duro. Problemas familiares, afuera, adentro de casa, donde sea, problemas y más problemas, y gigante nuestra capacidad para resolverla se ve superada. No sabemos qué hacer con eso y vamos a Dios, o tal vez buscamos alguna solución alternativa porque pensamos que Dios no puede con eso. Pensamos que quizás a Dios le pone nervioso mi tormenta, Dios se asusta y se esconde frente a mi adversidad. Y yo entendí a través de este ejemplo, Jesús soltó una palabra sabiendo quizás que el diablo le lanzaría con todo, pero él se acostó a dormir. ¿Sabe por qué? Porque a Jesús no le pone nervioso una tormenta tuya. Cuando tú vas a Dios con un problema, Dios ya tiene la solución a eso. Cuando tú le vas a Dios con un problema, Dios no se jala los cabellos, se estrella contra la pared o se echa a llorar pensando: ¿cómo te resuelvo la vida? Dios es todopoderoso y Él tiene el poder para sacarte del lugar donde tú te encuentras. Por eso cada mañana, cuando abrimos los ojos y enfrentamos los problemas de la vida, recuerda que ninguna de tus tormentas pondrá jamás nervioso a Jesús. ¿Está de acuerdo con eso? Ninguna de tus tormentas tiene el poder para desestabilizar la seguridad del Todopoderoso. Es por eso que Jesús dijo: pasemos al otro lado, y luego se acostó a dormir. Yo no encuentro en toda la Biblia un ejemplo más bonito de lo que es descansar en una palabra que Jesús dio. No lo encuentro. En el verso 22 Jesús dijo: pasemos al otro lado. En el verso 23 se acostó a dormir. Se desató una tormenta y lo tuvieron que despertar, porque ni se enteró que estaba lloviendo, ni se enteró que la barca se estaba agitando. Yo entendí, señores,
que ninguna de tus tormentas pondrá jamás nervioso a Jesús. Jamás perderá su lugar, jamás. Nos tocó desempolvar viejas promesas, recordar aquello que Dios nos había prometido, hacer memoria de lo que el cielo dijo sobre nosotros, volver a creer a Dios con todo lo que somos y caminar tranquilos sobre la vida, sabiendo que Dios cumple sus promesas, que Dios no falla nunca y que si Dios lo dijo, entonces Dios lo hará. ¿Está de acuerdo con eso? Mira, cuando yo tenía 8 años, yo tuve un accidente en la vista. Cuando yo tenía 8 años, tengo 43. Por causa de ese accidente y de un montón de otras cosas que le contaré otro día, yo quedé absolutamente ciego, completamente ciego de ambos ojos. Se me hizo un coágulo interno que aplastó los órganos oculares, que se extendió hasta el cerebro, que se hizo todo un enredo allá adentro. El médico operó, abrió, cerró y dijo: no hay nada que hacer. Háganse a la idea de que será ciego para toda la vida, porque no hay nada que hacer. Entonces el médico dijo: la única solución es un trasplante, pero yo no recomiendo un trasplante, dijo el médico, porque se puede sacar el órgano dañado, pero no entra un órgano nuevo porque los huesos están deformados. Entonces no hay una cavidad para colocar un órgano nuevo allí. Eso era terrible. Yo tenía 8 años, ¿verdad? Jugando con unos muchachos, uno de ellos me arrojó una piedra con violencia, con fuerza, y justo pegó, impactó en mi ojo y ahí comenzó todo el lío. Yo estuve casi 3 meses en casa. Me llevaban a un médico de la ciudad donde yo vivo, que en esa época, estamos hablando 35 años atrás, la medicina no era la de hoy, la ciencia no era la de hoy, los hospitales no eran como hoy, era toda una precariedad terrible. Y el médico que asistía a ese lugar era medio médico y medio brujo. Y entonces este hombre decía: no, con un pañito de agua de un yuyo que pueden sacar del monte se va todo problema. Y entonces a mí me bañaban con un yuyo que el médico recomendó, y yo estaba cada día peor, y cada vez peor, y cada vez peor, y cada vez peor. Entonces un día mi abuelo, que tenía una mejor posición económica que la nuestra era un desastre, y mi abuelo estaba un escalón arriba. Entonces mi abuelo dijo: no, ya no pueden seguir así, llévenlo a la capital y vean qué van a hacer con él. Y puso el dinero para que nos vayamos a la capital. Llegamos a la capital, nos atendió un médico, me revisó y dijo: tiene destrozada la córnea, tiene desplazamiento de los huesos, tiene deformación, tiene 1000 cosas, me dijeron. Entonces dijo: hay que operar de urgencia, hay que extraer el coágulo, porque si no esto termina mal. Entonces esa noche me quisieron operar, no se pudo, me operaron el otro día domingo, era Día de la Madre, y me operaron. Entonces cuando yo terminé la operación, el médico dijo: se hizo todo lo que se pudo para salvarlo, pero no se salvó nada. Entonces háganse a la idea de que será ciego para toda la vida. Yo recuerdo que me sacaron los vendajes y era toda pura oscuridad. Yo entré viendo al hospital y salí sin poder ver nada. Recuerdo que me dieron de alta y el médico dijo: tienen que ir todos los días a hacerse curación y al hospital y sacarse las vendas y ponerse gotas y esto. Y el médico dijo: no puede salir al sol, no puede ponerse a la tierra, al humo, a nada, a la transpiración, nada, no podía hacer nada. El médico quería que yo sea un florero en mi casa, que yo esté allí adornando un rincón de la casa, ¿verdad? Que yo sea una maceta allí en una esquina. Esa era la idea de él. Entonces en mi casa había una viejita de 1,30 m, esa era mi abuela, y mi abuela creía en Dios con todas sus fuerzas. Mi abuela era una mujer de fe, y de una fe que yo pocas veces he visto. Una mujer capaz de enfrentar al mismo infierno porque sí, y ella salía en victoria de ahí, porque ella tenía una fe extraordinaria. Y yo recuerdo que ella era así de bajita, pero era poderosa, ¿verdad? Era tremenda mi abuela. Mi abuela oraba todos los días, 8 horas por día, todos los días. Todos los días oraba 8 horas. Ella se acostaba a dormir, tomaba un plato de sopa a las 9 de la noche y oraba hasta las 4 de la mañana. Y yo le decía: abuela, ¿por qué oras tanto? Porque el Señor me lo dijo, decía ella.
porque Dios me lo dijo. Y ella oraba y oraba y oraba incansablemente. Tenía una relación tan estrecha con el Señor que el Señor la usaba para hacer milagros. Yo recuerdo que ella llegaba todas las noches a mi casa después de que yo volvía del hospital, porque los médicos eran muy crueles conmigo. Y cuando yo llegaba al hospital, ellos me sentaban en una camilla, me revisaban y me decían: uy, esto está peor, cada vez está peor. Si ayer estuvo mal, ahora está malísimo, decían ellos. Nunca tenían una voz de aliento ni de esperanza. Y yo era un niño de 8 años. Jamás me alumbraron con la esperanza de que tal vez algo cambie a futuro. Siempre tenían una negativa y salíamos. Yo recuerdo que yo caminaba ciego por las calles, abrazado a mi mamá, y el cuerpo de mi mamá temblaba. Y yo nunca supe por qué. Después, con los años, me enteré que cada vez que salíamos del hospital caminando hasta mi casa, había 5 cuadras, mi mamá las caminaba llorando. Llorando por la crueldad de los médicos, llorando por la violencia con la que nos decían las cosas, desalentándonos cualquier esperanza. Llegábamos a casa, me acostaban a las 9 de la noche y mi mamá iba a intentar hacer una cena, a ver si acaso había para comer, y comíamos aquella noche. Pero toda la noche iba mi abuela a visitarme, todas las noches. Mi abuela me llevaba un alfajor, se sentaba a los pies de la cama, me pelaba el alfajor, me lo daba y me decía: ¿qué te dijo hoy el médico? Y yo le decía: abuela, el médico dice que yo voy a ser ciego, que para mí no hay esperanza, que no hay solución de nada, que yo voy a ser ciego. Y mi abuela decía: ese tipo no sabe nada, yo te voy a decir lo que Dios va a hacer contigo. Dios te va a sanar y tú vas a viajar por todo el mundo y le vas a contar a la gente que Dios hace milagros. ¿Sabe que lo que mi abuela me dijo se cumplió? Porque al año siguiente, en el mismo mes, en el mes de octubre, yo me senté en aquella camilla del hospital, y cuando quitaron la venda, yo abrí los ojos y dije: puedo ver. Y el médico dijo: imposible, porque tú eres ciego, y ciego para toda la vida. Y yo le dije: pero yo estoy viendo, yo la veo a mi mamá, yo veo esto. Saltamos ese día de la camilla y salimos corriendo para la casa de mi abuela a contarle que Dios había hecho el milagro. ¿Sabe que cuando llegamos, aleluya, Dios hace milagros? Dios lo hace. ¿Sabe que cuando llegamos a la casa de mi abuela, ya eran como las 9:30 de la noche? Mi abuela estaba orando en su habitación. Entramos por el costado, nos metimos por allá, abrimos la puerta de la cocina, nos metimos por el pasillo y fuimos a su habitación. Golpeamos la puerta de la habitación y mi abuela, con un camisón que arrastraba hasta el piso, abrió apenas la puerta y dijo: ¿qué pasa? Y dijo mi mamá: venimos a contarte que Dios hizo el milagro, que está sano. Y dijo mi abuela: y para eso me molestan. ¿Acaso no le dije que Dios lo iba a sanar? Mi abuela decía: cuando tú conoces a Dios, el milagro no te asusta, el milagro no te sorprende. Cuando tú conoces a Dios, tú ya sabes lo que Dios va a hacer y tú solamente te preparas para recibir lo que Dios hará. Mi abuela dijo: váyanse tranquilos, mañana iré a verlo, déjenme orar a Dios. Y cerró la puerta y nos fuimos felices a casa. Y al otro día llegó mi abuela a celebrar con nosotros la victoria que Dios nos había dado. Dios sanó mi vida, Dios me hizo libre. ¿Sabe que pasaron los años? Y cuando yo tenía 20 años, por alguna razón que no sé, no me acuerdo, fui a una doctora. La doctora me revisó y dijo: wow, qué espectacular, el que te operó era extraordinario, porque no hay marca, porque no hay señales. Y yo le dije: mire doctora, yo al quirófano entré viendo y salí ciego. Esa operación no fue un éxito, esa fue una vergüenza. A mí me arruinaron la vida en ese quirófano. No es verdad que el médico me operó bien. Y ella me dijo: ¿y quién te operó? Y yo le dije: se llamaba fulano de tal. Ella dijo: tú sabías que él ya murió. Y yo le dije: mire doctora, qué curioso, él me sentenció a mí a una vida de oscuridad. Él dijo que para mí no había esperanza. Él me cerró la puerta de la oportunidad. Él se murió y yo le sigo gritando a la gente que Dios hace milagro, que Dios cambia vida, que Dios sopla vida donde no la hay, que Dios te vuelve a levantar del muladar y te sienta en la mesa de los ricos, que Dios hace milagro, que Dios cambia los decretos de los hombres y se burla de lo que la ciencia
Biblia dice que Dios pone vida donde ya no la había. Eso hizo Dios conmigo. Señores, descansar en la palabra de Dios es aferrarte todos los días a lo que Dios ha dicho de ti y seguir confiando que Dios no miente, que Dios no falla y que tarde o temprano el cielo se abrirá y su gloria se verá sobre tu vida. Aleluya, lo entiende de esa manera. Tienes que creerlo de esa manera. Descansar sobre su palabra, sobre su promesa. Es lo que Jesús estaba haciendo aquí. Jesús suelta una palabra y paso siguiente se acuesta a dormir. ¿Sabes que la Biblia dice que cuando Gedeón recibe la orden de Dios de salir a pelear contra los reyes de Madián? Los reyes de Madián eran 138,000 hombres. 138,000. Gedeón era solo 300 hombres. La Biblia dice que cuando iban de camino hacia el sitio de la batalla, la gente de Gedeón tuvo hambre y Gedeón se arrimó a una ciudad, luego a otra, y hablaba con los moradores de la ciudad y les decía: por favor, dame para que comamos pan y agua. Y dice la Biblia que los moradores de la ciudad le decían: ya tienes en tus manos a Seba y a Salmuna, que son los reyes de Madián, ya los tienes en tus manos. Y Gedeón dijo: no, todavía no peleé con ellos, todavía no gané la batalla. Entonces tampoco te daremos pan y agua. Porque la gente tenía miedo de que Gedeón pierda la batalla, porque nunca creyeron que él ganaría, nunca creyeron. Y tenían miedo de que si Gedeón perdía la batalla y Madián se enteraba que ese pueblo había ayudado a Gedeón, Madián se levantaría contra ellos. Entonces, ante la posibilidad de que Madián los destruya, ellos no quisieron brindarle ayuda a Gedeón. Pero a mí me gustan las palabras de Gedeón, porque cuando a Gedeón le negaban el pan, Gedeón decía: cuando Jehová me haga volver en victoria, yo vendré y arreglaré cuentas con ustedes. ¿Sabes que Gedeón jamás albergó en sus pensamientos una derrota? Él jamás albergó en su corazón la posibilidad de perder aquella batalla. Él estaba seguro de que Dios le daría la victoria. Por eso es que él enfrentaba a esta gente y le decía: cuando Jehová me haga volver en victoria, yo vendré y arreglaré cuentas con ustedes. Y efectivamente Gedeón gana la batalla. Señores, cuando lo único que a ti te queda es una palabra de Dios, agárrate con toda tu fuerza, porque Dios no falla, porque Dios no miente, porque Dios cumple su palabra, porque Dios lo hará. ¿Está de acuerdo con eso? Tienes que creer que Dios lo hará. Dice la Biblia que Jesús se acostó a dormir. El verso 23 dice: pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Vuelvo a decir lo que dije al principio: ninguna tormenta pondrá jamás nervioso a Jesús, ninguna tormenta. Jesús está al control de todas las cosas. Cuando el cielo suelta una palabra, lo que tú tienes que hacer es agarrarte de esa palabra, confiar en esa palabra, creer que Dios lo hará y Dios lo hará. ¿Está de acuerdo? Dios lo hará. Se lo digo yo, que no creía en Dios, no confiaba, no sabíamos qué haría el Señor, no teníamos experiencias con Él. Solo mi abuela creía en Él, y mi abuela nos enseñó y nos demostró que Dios hace milagros, que Dios cambia vidas, que Dios cumple promesas y que Dios cumple lo que Él ha declarado. Nosotros lo hemos vivido, lo hemos visto, ¿verdad? Dice la Biblia, verso 23, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. El verso 24 dice: y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Quiero explicarte algunas cosas que yo encontré aquí.
Dice la palabra del Señor que los discípulos corrieron hacia donde estaba Jesús. Sabes que jamás puedes comparar o encontrar conexión entre la tormenta de un desobediente y la tormenta de uno que está en obediencia a Dios. Porque los que están en obediencia a Dios cuentan con un recurso sobrenatural que los ampara frente a la adversidad. Y los discípulos pudieron correr donde estaba Jesús. Ellos sabían dónde estaba Jesús y tenían acceso a Él. Son cosas que la desobediencia te priva. Son cosas que la desobediencia te cierra, te bloquea los caminos y no tienes acceso. ¿Sabes que después de que el hijo pródigo se arrepiente al encontrarse en una condición deplorable, él regresa a la casa de su padre sencillamente porque conocía el camino hacia la casa del padre? Conocía el camino. ¿Sabes que si hay algo que te permite hacer la obediencia, si hay algo que te permite hacer, es conocer el camino hacia donde se encuentra Jesús? Esto me gusta en esta historia porque los discípulos entran en desespero, pero dice la palabra de Dios que ellos literalmente sabían dónde encontrar a Jesús. Las serias relaciones que podemos sostener con Dios son las que nos dan garantía de que en medio de la adversidad usted y yo encontraremos en Él el socorro y la solución a todo. El problema es cuando no tenemos eso. El problema es cuando no hay un serio relacionamiento. Cristianos descuidados que jamás oran, jamás leen la Biblia, que nunca recuerdan dónde tiraron la Biblia el domingo por la noche. Y llega el lunes, el martes, el jueves, el viernes y no saben dónde la dejaron. Nunca la leen, nunca la estudian, nunca meditan en ello. Y eso es terrible, ¿verdad? Y eso es lamentable. Entonces recuerdo una vez haber visitado a un matrimonio cristiano que no congregan con nosotros, pero que su pastor me pidió visitarlos porque ellos se encontraban con un problema. Y el pastor me dijo: ve, escúchalos, ora por ellos y luego te vas. Yo dije: está bien, yo lo hago. Y yo fui, recuerdo, y era un día de reunión para ellos. Ellos tenían reunión ese día. Me escucharon un rato y luego la mujer se levantó y se empezó a arreglar y a prepararse para la reunión de ellos, quedando su esposo para el último, ¿verdad? Y entonces hacemos una oración y seguimos conversando un ratito más. Yo ya me iba y de pronto ella levantó la voz y le habló a su esposo y le dijo: ¿dónde está la Biblia? Porque tenían que llevar Biblia a la iglesia. Y recuerdo que el hombre le dijo: ¿y yo qué sé? ¿Dónde estará Yo no sé dónde está la Biblia. Entonces yo dije: si fuesen ovejas mías le arranco la oreja, por lo menos, ¿verdad? Pero como no son, yo dije: bueno, que el pastor se las arregle. Pero no tenían ni idea dónde habían puesto la Biblia. No sabían dónde estaba tirada, ¿verdad? Es terrible. Señores, no podemos recurrir a Jesús en medio de la adversidad y pretender que el cielo nos responda si no hay una seriedad en la relación, si no hay una relación seria y sostenida. Si usted no invierte tiempo, cuando venga la adversidad, no habrá Dios que lo salve. No habrá Dios que lo salve. Eso es lamentable, pero eso es verdad. Entonces dice la Biblia que los discípulos recurrieron a Jesús porque sabían dónde Él estaba. Y dice el texto: despertando Él, reprendió al viento y a las olas. ¿Sabes que la palabra reprender que se usa aquí es la misma que se usa para echar fuera demonios? Es por eso que decimos que esta historia estaba plagada de una manifestación demoníaca. Las tinieblas querían destruir a Jesús. ¿Sabes que estudiando a profundidad esto, yo dije: ¿cómo es que el diablo encontró la ocasión para agitar las aguas y casi matar a Jesús dentro de las aguas y no así fuera de las aguas?
¿Sabes que hay territorios que todavía le pertenecen a las tinieblas? ¿Sabes que hay territorios donde las tinieblas todavía gobiernan? Y tú encuentras que la iglesia está haciendo un extraordinario trabajo en ganar ciudades, pero a veces no en ganar rutas, no en conquistar territorios. Y entonces nos ha pasado como iglesia en nuestra ciudad que hay una ruta que conecta mi ciudad con la que sigue hacia el sur. Y la ruta primero es ancha y normal y luego se hace un poquito más angosta porque hay un puente, y el que no conoce y pasa de noche o cae al río o se mata en los guardarray que protegen al puente. Y muchas muertes hubo allí, y muchas muertes hubo allí, y muchas cosas raras pasaron en ese lugar, porque los que no conocen, es una zona oscura, es un tramo como de 3 kilómetros oscuro, que solamente el que sabe que en el medio hay un puente y que la ruta se hace angosta. Pero todo el tiempo o cayó alguien y murió en el río, o murió en el puente porque chocó con el puente, y todo el tiempo era eso. Y nosotros entendimos que hay lugares que la iglesia ganó, pero hay lugares que todavía no. Y por eso era necesario alcanzar ese lugar. Y nos fuimos un día con la iglesia y oramos y establecimos el reino de Dios y declaramos vida en lugar de muerte, y sabe que las cosas cambiaron. Entonces yo entendí que aquellos lugares por los que tú no oras, el diablo los conquista, los gana, los toma, los ocupa. Por eso es que la iglesia tiene que ocupar todo el perímetro. La iglesia tiene que orar por todos los lugares. Jesús se mete en las aguas y yo me imagino al diablo frotando sus manos diciendo: te metiste en mi territorio. Te metiste en un espacio donde todavía la iglesia no gobierna, y tengo el derecho o el acceso legal para agitar las aguas y generar destrucción. Solo piense por un momento cuánta gente linda termina sus vidas en las calles, en las rutas, porque las iglesias conquistan pueblos, pero las rutas todavía no, y por eso hay un montón de cosas raras que pasan allí. ¿Sabes que la Biblia dice que Jesús se paró y literalmente dice: despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza? ¿Sabes que la palabra reprender, si ustedes de los que estudian, a mí me gusta un poquito la investigación, un poquito, me gusta meterme un poquito más a fondo en esto? La palabra reprender, según el diccionario Strong, que es el más conocido, el más popular y el que todo el mundo usa, se dice epitimao. Epitimao. Eso está en griego. La palabra epitimao no tiene una traducción exacta al castellano, no la tiene. Pero para poder entenderla, los que la traducen la ponen en una frase, la colocan en una frase, en una oración. La palabra epitimao, según los traductores, quiere decir: yo ordeno que se detenga la tormenta y que todo vuelva a comenzar. Eso es epitimao. ¿Sabes que cuando tú estudias la palabra epitimao, la palabra epi quiere decir estar arriba, estar arriba? Y es una expresión que solamente la puede usar una persona que está puesta en autoridad. Por eso es que Jesús se para en aquella embarcación y reprendió al viento y a las aguas, y la traducción dice que lo que Jesús dijo fue epitimao. Quiere decir que él estaba ejerciendo una autoridad, él estaba parado en un nivel de gobierno, ordenándole a las tinieblas que retrocedan, ordenándole al infierno que cese su ataque y que retroceda. Es interesante eso. ¿Sabes que hay otra palabra que yo aprendí en pandemias? Porque esta la aprendí en pandemia. Y la otra fue hypostasis. También está en griego. La palabra hupo quiere decir estar debajo. La palabra epi quiere decir estar arriba. La palabra epi o epitimao es una expresión soltada, dada por generales, capitanes o gente de alto rango. Eso es lo que hizo Jesús.
La palabra hupóstasis es estar debajo o estar cubierto por algo. ¿Sabes que cuando nosotros enfrentamos la pandemia, nosotros nos encontramos con estas dos palabras? Y la iglesia, que no se quedó quieta nunca, salía a evangelizar y a visitar enfermos, salía a predicar el evangelio a los que la estaban pasando mal en pandemias, asustados que el virus los iba a tragar a todos y un montón de cosas. Y nosotros, al salir de nuestra casa, orábamos, y nosotros orábamos diciendo: hupóstasis, estamos bajo la sangre de Jesús, estamos bajo la voluntad del Padre, estamos cubiertos por la mano del Señor. Y salíamos a hacer nuestro trabajo, y salíamos a predicar y extender el reino. Y cuando regresábamos, al terminar nuestro día, orábamos y decíamos: epitimao, yo ordeno que se detenga la tormenta. ¿Sabe que yo tengo mi hija de 6 años, que ella todos los días me llama, donde yo quiera que me encuentre, antes de irse a dormir? Ella me llama, charlamos un ratito y luego me dice: me voy a dormir, y dice epitimao. Todos los días ella me dice epitimao. Ella tiene 6 años, pero ella entendió eso, y lo que ella está declarando es: yo ordeno que se detenga tu tormenta y que todo vuelva a comenzar. Cuando tú te plantas en un nivel de autoridad como lo hizo Jesús, eso te lo dan los estados de obediencia, de relacionamiento, de estar en paz con el cielo. Tú te paras en medio de la adversidad, y aunque el infierno haya lanzado su mayor artillería contra ti, tú te paras en medio del dolor, del problema, de la tormenta, y tú puedes reprenderla a la tormenta como hizo Jesús y decir: epitimao, yo ordeno que esto se detenga, yo ordeno que esto reviente en el nombre de Cristo, yo ordeno que esto retroceda. No tiene poder ni autoridad para ejercerse sobre nuestra vida. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Lo entiende? Mira, yo recuerdo que una mamá dio a luz un bebé en plena pandemia, y su bebé nació enfermo. Entonces los médicos le dijeron: tú estás bien, te vas de alta, pero tu hijo queda internado. Y vas a venir todos los días, te vamos a dar informe, pero no lo vas a ver, porque tú no puedes entrar contaminado de afuera a terapia con esto del virus, del coronavirus y todo el tema. No puedes. Entonces ella por 30 o 40 días no vio a su hijo. Y ella lloraba, y ella me decía: quiero conocer a mi bebé, quiero conocerlo. Y los médicos no le permitían por nada. Un día el médico le dijo: prepárate, mañana vas a entrar a verlo. Y ella estaba feliz porque iría a ver a su hijo. Me llamó y me dijo: quiero que venga, quiero que ore por nosotros, quiero que ore por ropas de mi bebé que le vamos a llevar, porque mañana lo vamos a conocer. Yo dije: está bien, voy. Yo me fui, oré por aquellas prendas, y la mamá al otro día se fue feliz al hospital. Llegó al hospital, le hicieron un estudio rápido para ver si a lo mejor tenía virus o no, y el test dio positivo. Y le dijeron: no puedes entrar, tienes coronavirus, te tienes que internar. Y todo lo que usted sabe que pasaba en ese momento, esas locuras del momento. Y la doctora le dijo: yo te aconsejo que llames a todas las personas con las que tú estuviste para decirle que las contagiaste. Tú le contagiaste el virus. Y esta mujer me llamó llorando y me dijo: pastor, lamento avisarle que lo contagié del virus. Yo le dije: mira, quédate tranquila. Dios nos guarda, Dios está con nosotros, Dios va a tomar el control de todo. Oramos por teléfono, la mujer siguió su vida, y a mí me dijeron: 4 días después te tienes que hacer el test, porque 4 días después el virus no sé qué cosa, y ahí es donde se descubre si tienes o no tienes. 4 días después yo me fui a una clínica, pagamos porque había que hacerlo particular, pagamos, me hicieron el hisopado y luego me mandaron el informe y me dijeron negativo. Yo dije: pero ¿cómo negativo si yo estuve? Entonces a esta mujer le mintieron, le vuelven a hacer el estudio a ella, vuelve
vuelve a dar positivo, pero el mío daba negativo. Entonces yo me acordé que mi hija toda la noche declara sobre mí epitimao. Yo ordeno que se detenga la tormenta y que todo vuelva a comenzar en paz. Señores, cuando tú ejerces autoridad en el mundo del espíritu, se cumple lo que dijo el rey David: caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Dios te guarda, Dios te cuida, Dios te protege. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Quiero terminar con esto. Mira, dice la Biblia, verso 25, y termino con el mensaje. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Dame 10 minutos y yo termino. Mira, en el verso 22, 23 y 24 podemos ver la elaboración y ejecución de un plan diabólico. En el verso 22, 23 y 24 podemos ver cómo el diablo trama una estrategia para destruir a Jesús. Pero en el verso 25 tú no lo encuentras a Jesús renegando del diablo. Tú no lo encuentras a Jesús diciendo: qué diablo sinvergüenza, casi me mata. Eso hacen los cristianos, culpan al diablo siempre. Pero Jesús no estaba en eso. ¿Sabes qué? En el verso 25 fue en el único versículo donde Jesús se enoja, pero no se enoja con el diablo, se enoja con sus discípulos. Y si yo hubiese sido discípulo de Jesús, yo le hubiese dicho: ¿por qué te enojas conmigo si yo soy igual de víctima que tú? Salimos de la misma barca, el diablo casi nos mata a todos, ¿por qué te enojas conmigo? Quiero que trates de entender lo que yo escribí aquí. A Jesús no le molesta una tormenta provocada por el diablo. A Jesús le molesta la falta de confianza en su palabra. Te lo voy a decir 20 veces más hasta que aprendamos. Dice la Biblia que Jonás predicó 40 días el mismo mensaje. Solo imagínate venir a la iglesia 40 días y que tu pastor te predique 40 días el mismo mensaje. Usted dice: o se volvió loco, o qué está pasando, no vuelvo más, porque ya escuché el mensaje 20 veces, no quiero escucharlo una vez más. Jonás le predicó 40 días y el día 40 algo sucedió, el corazón cambió y la gente se arrepintió. Porque yo entendí que la repetición es la madre de todas las enseñanzas. Cuando tú repites algo, lo aprendes, lo aprendes. Esa verdad va filtrándose a la mente y al corazón y produce cambios sostenidos y verdaderos. Quiero explicarte esto. A Jesús no le molesta que el diablo sea diablo. A Jesús le molesta que el cristiano no confíe en su palabra. Quiero explicarte esto. La gente se enreda en situaciones que sin duda fueron provocadas por el infierno. Y la gente lo usa como ocasión para contarle a todo el mundo: el diablo casi me mata. Y te cuenta una vez, y te cuento otra vez, y te cuento otra. Y hay gente que haya placer en contar siempre lo mismo. Contar que un día casi muere, pero aquí está vivo. Tengo un amigo que no es cristiano, pero que es amigo mío, y que un día enfermó, lo operaron, casi muere y salió de la operación. Pasaron varios días, yo siempre estuve al pendiente de él, lo llamaba. Un día me dijo: estoy bien, ya estoy de alta, ya puedo caminar, ya puedo andar. Y le dije yo: me gustaría verte. Y nos citamos, porque él vivía en otra ciudad, y nos citamos en un bar. Entonces yo llegué primero que él, me senté, y cuando él apareció por la puerta, él me dijo: quiero contarte que casi me he muerto. Así arrancó su historia. Entonces se sentó, me contó la historia, que casi murió, que de pronto le dije yo: aguanta, me voy al baño, ya vuelvo. Me fui al baño. Cuando regresé,
había dos mozos sentados en la mesa y él le estaba contando que casi muere en el quirófano. Y yo dije, qué extraña que la gente siempre tiene la necesidad de contar lo mal que le va en la vida, los problemas que tiene. Encuentran placer en siempre contar su tragedia. ¿Sabes que a Jesús casi lo mata el diablo? Jesús estaba durmiendo, se agitaron las aguas, una tormenta horrible. Los discípulos entrenados en alta mar no podían controlar eso. Se notaba la presencia satánica en la situación. Jesús reprende al viento, reprende a las olas, luego se gira, enfrenta a sus discípulos y le dice: ¿dónde está vuestra fe? Jesús no se quedó enganchado en que el diablo casi lo mató. Jesús se enfrenta a sus discípulos y dijo: señores, ¿dónde está vuestra fe? Y vuelvo a decir esto: a Jesús no le molesta una tormenta provocada por el infierno. A Jesús no le molesta que el diablo sea diablo. Señores, el diablo no te pudo matar hoy y mañana va a volver a tocarte el timbre de la casa. Y mañana el diablo va a armar otra estrategia y va a volver a direccionar sus misiles contra tu vida, porque ese es el plan del diablo. La Biblia dice que el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Eso se llama propósito claro. El diablo la tiene clara. Él sabe que tiene que destruir y punto. A Jesús no le molesta que el diablo sea diablo. A Jesús le molesta que la iglesia que adora a Cristo no confíe en su palabra, no confíe en su promesa, no confíe en aquello que Dios ha dicho. Señores, si lo único que tú tienes es una promesa que Dios te ha dado, abrázala, agárrate de eso y sigue creyendo que Dios no falla, que Dios hace milagro, que Dios rompe los poderes del infierno, que Él te levantará de nuevo y te pondrá en pie, que basta una palabra que el cielo haya determinado para que todo lo creado se sujete a la voz del Eterno. Tú tienes que levantarte cada mañana y decir: hay 1000 motivos para tirar la toalla, hay 1000 razones para retroceder, tengo 1000 probabilidades de perder esta batalla, pero tengo una promesa que Dios me ha dado, tengo una palabra que el cielo me ha soltado, y por eso seguiré viviendo, y por eso seguiré peleando, y por eso seguiré creyendo que Dios cumple lo que ha soltado sobre mi vida. Tú tienes que levantarte cada mañana y creer y confiar y creer que a Jesús no le molesta la tormenta en la que tú te encuentras, no le molesta cuánto diablo se movió sobre tu casa. A Jesús no le molesta saber que el infierno se alzó para tocar tu vida. A Jesús le molesta cuando la iglesia deja de creer, deja de confiar, deja de aferrarse a su palabra y levantarse cada mañana para pelear por eso. Cuando tú bajas la espada tienes problemas con el cielo, pero mientras tú estés de pie y en tu corazón ruja la voz del Eterno, que Dios te dijo que lo ibas a lograr, mantente firme, que aunque la barca se sacuda, Dios está en control de todo eso. Aunque la barca se estremezca, Dios está por encima de todo eso. Tienes que creerlo de esa manera, tienes que confiar de esa manera. ¿Sabes qué? La Biblia dice que Jesús no se queda enganchado en que el diablo le tiró toda la artillería para matarlo. Verso 22, 23 y 24 podemos ver la ejecución de un plan siniestro que intentó matar a Jesús. En el verso 25 Jesús nos dijo: che, mira vos, el diablo casi me mata, qué sinvergüenza. Tú no lo encuentras a Jesús renegando del diablo. Ahora, sí, Jesús renegaba de sus discípulos y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? El verso 25 dice: y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban. ¿Sabes que este es otro tipo de temor? El primer temor que los discípulos experimentaron era
el miedo frente a lo inevitable, frente a la muerte, el miedo frente a la destrucción, el temor a morir. Pero cuando la barca tocó tierra y se bajaron de la barca, dice la Biblia que ellos, atemorizados, se maravillaban. Ese es otro tipo de temor. El primero es el temor frente a lo inevitable, frente a la muerte, frente a la derrota. Pero este temor del que se menciona aquí es un temor reverente. Es el temor que nos provoca saber que estamos al cuidado de un Dios todopoderoso. El profeta Isaías, en muchas ocasiones, inspirado por el Espíritu de Dios, le hablaba a Israel y les decía: mío eres tú, dice Jehová. ¿Sabes que la expresión mío eres tú quiere decir tú eres mi responsabilidad? Quiere decir que estamos en las manos de un Dios responsable, de un Dios que tiene cuidado de nosotros, de un Dios que está por encima de las circunstancias, de un Dios al que no le importa lo que el diablo haga, de un Dios que tiene poder por encima de las acechanzas del infierno, de un Dios que domina sobre toda la creación. Me gusta esta historia, porque literalmente la Biblia dice que Jesús se enoja con los discípulos y le dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Cómo es que tienes 50 años de cristiano y todavía tiemblas frente a la posibilidad de que el diablo te destruya? ¿Cómo es que teniendo tremendas promesas que faltan por cumplirse en Dios, todavía temblamos frente a la posibilidad de que el diablo nos destruya la vida? Encuentro gente que todavía está temblando porque los hijos, porque yo le digo a la gente: mira, tú tienes que convencerte de algo. Tú no pariste hijos para que se los trague el diablo. Tú tienes que creer que tu casa y tú van a servir a Dios hasta el último día. Tú tienes que levantarte cada mañana y decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo le serviremos al Rey de la Gloria, al Dios de los cielos. Tú tienes que entender que esto es y funciona de esa manera. Lo que tú necesitas es volver a confiar con todo lo que tienes en la palabra que Dios te ha dado, en lo que Dios ha dicho de ti. Mi abuela, a los pies de mi cama, frente a un niño ciego, con sentencias que los médicos habían echado sobre mí, mi abuela creía que Dios me iba a sanar. Y creyó, y siempre creyó. Y estaba tan segura que cuando el milagro vino, no la sorprendió. Ella no se asustó cuando vio el milagro. Ella sabía lo que Dios le había prometido. Ella sabía que Dios hace milagros, que Dios sana, que Dios puede lo que nadie más puede. Cuando lo único que a ti te queda es una palabra que Dios te ha dado, agárrate con todo de esa promesa, porque Dios no falla, porque Dios no miente, porque Dios es real. Amén. ¿Cómo está tu nivel de fe en la palabra que Dios te ha dado? ¿Eres de aquellos cristianos que por las dudas andan buscando soluciones mágicas por si quizás Dios se olvide de cumplir lo que me dijo, o no le alcance el tiempo para cumplirla, o no tenga el poder para hacerlo? ¿Eres de aquellos cristianos que andan buscando? Yo estuve predicando en una iglesia en otra provincia y el pastor me dijo: ¿de qué le piensa hablar hoy a la gente?
Y yo dije, este es el tema, este es el texto y estos son los puntos que voy a desarrollar. Y uno de los puntos hablaba de la brujería. Y él me dijo, cuando llegues a ese punto, pégale duro, me dijo el pastor. ¿Sabe por qué? Me dijo el pastor. Porque la gente sale de la iglesia y se va al brujo. La gente sale de la iglesia y se va al curandero. Usted lo va a identificar porque tienen cintas rojas en sus puños. Porque los brujos le ponen cinta roja, me dijo el pastor. Entonces yo llegué y empecé a mirar la cinta roja. Y encontré que había gente que estaba sirviendo en el templo y tenía cinta roja en el puño. Y tú dices, ¿cómo puede ser cristianos de años que están sirviendo al Señor porque se supone conocen a Dios, pero buscan soluciones alternativas por si acaso Dios les falle? Entonces vuelvo a la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Dónde está vuestra fe? A Jesús no le molesta que el diablo siga siendo diablo. A Jesús le molesta que la iglesia ya no crea. A Jesús le molesta que sus discípulos no desarrollen un tipo de confianza en lo que Dios les ha dicho. Cierra tus ojos allí por un momento. Yo ya termino. Yo de verdad agradezco profundamente la invitación. Profundamente. Cierra tus ojos allí por un instante. Ciérralos. No te distraigas. Ciérralos allí. Ciérralos allí. Habla con el Señor solo por un minuto más. Habla con el Señor allí. Pregúntate cómo está tu nivel de fe. ¿Cómo está tu fe? Pregúntate por un momento cómo está tu fe. ¿Cuál es el tipo de fe que has desarrollado con el paso del tiempo? Vamos, cierra tus ojos allí y ayúdame a orar. ¿Cuál es el tipo de fe con el que esperas agradarle a Dios, obtener algún beneficio del Señor? Vamos, cierra tus ojos, ayúdame a orar. Si después de una tormenta lo único que a ti te queda es saber que el diablo casi te mató, tú tienes un problema con eso, porque ese no fue el asunto de Jesús. Entonces vamos a orar, pero la iglesia tiene que levantarse a un tipo de fe mayor. Cierra tus ojos por un momento. Yo no sé si usted cree que Dios habla o no. Yo no sé cómo usted, cuál es su relación con eso. Yo no lo sé. Pero cuando yo estaba sentado en la silla al llegar, yo escuché muy claro que el Señor me dijo: traigo nuevas fuerzas para este pueblo. Fuerzas que les permitan romper techos. Fuerzas que le permitan romper yugos, romper maldiciones, romper ataduras. Fuerzas que les permitan salir del lugar donde quizás se encuentran por